La ofensiva que lanzó la resistencia palestina el 7 de octubre volvió a poner la cuestión palestina en el centro del debate mediático. Tras la ofensiva palestina, el gobierno sionista de Israel respondió desproporcionadamente bombardeando Gaza, haciendo incursiones cada vez más violentas en Cisjordania e invadiendo la franja de Gaza. Los palestinos ya están acostumbrados a que la comunidad internacional invoque el supuesto derecho de Israel a defenderse, pero esta vez han tenido un apoyo bastante grande por parte de los hutíes de Yemen, que no han dudado en actuar en el Mar Rojo para ayudar a los palestinos y perjudicar los intereses comerciales de Israel. En los últimos meses, las acciones de los hutíes en el Mar Rojo han generado dolores de cabeza no solo a Israel, sino también a Estados Unidos y Reino Unido, que ha llevado a estos dos países y a sus aliados a intervenir en contra de los hutíes y a bombardear Yemen. Pero, ¿quiénes son los hutíes? ¿Cómo surgió este grupo? Quedaros hasta el final, porque en este vídeo os voy a hablar acerca de los hutíes. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Los hutíes son un grupo político, armado e insurgente de Yemen creado entre finales de los 80 y principios de los 90. Los hutíes se llaman a sí mismos Ansar Allah, que significa partidario de Dios. Como ya os imaginaréis, los hutíes profesan la religión musulmana, pero concretamente siguen la rama del zaidismo del Islam chií. Aunque luego lo explicaré en profundidad, sí quiero adelantar que es equivocado analizar las distintas guerras civiles de Yemen únicamente desde una perspectiva de suníes contra chiíes, puesto que los hutíes, perteneciendo a la rama zaidí del Islam chií, dentro de ellos también se encuentran suníes. Incluso los islamólogos consideran a los seguidores del zaidismo como los suníes del chiísmo y los chiíes del sunismo, esto es, que están a caballo entre el chiísmo y el sunismo, aunque oficialmente lo metan dentro de la rama chií del Islam. Los hutíes se caracterizan por tener un marcado carácter nacionalista, antisionista y anti-Estados Unidos. Este posicionamiento en geopolítica también les ha llevado a estar históricamente enfrentados con aquellos países árabes más permeables para con el mundo occidental, como puede ser Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. Su enemistad con Arabia Saudí, aparte de tener connotaciones religiosas entre la rama bahabí del sunismo defendida por los saudíes y el zaidismo chiita de los hutíes, no son pocos los que caracterizan esta rivalidad como una guerra proxy entre Arabia Saudí e Irán. Tened en cuenta que Irán y Arabia Saudí también tienen fuertes discrepancias religiosas, políticas y geopolíticas, y la cuestión de Yemen ha sido clave para estos dos países. Así pues, en el pasado, Arabia Saudí intentó y en parte consiguió imponer un gobierno suní en Yemen, pero actualmente los hutíes tienen el apoyo y la simpatía de Irán, por lo que Yemen es considerado como el patio trasero para Arabia Saudí y ahora representa una amenaza para ellos. Sabiendo todo esto, os tengo que hablar del desarrollo histórico para que comprendáis cómo surgen los hutíes, en qué conflictos han participado y cómo han llegado a la situación de bloquear el Mar Rojo, provocando la intervención de los anglo-estadounidenses y sus aliados. Antes de nada, debo recordaros que Yemen estaba dividida en dos estados. Por un lado, Yemen del Norte, que se independizó del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial y fue constituido como un reino. Los yemeníes del norte derrocaron al rey Muhammad al-Barr y constituyeron la República Árabe de Yemen, coloquialmente conocida como Yemen del Norte. Por otro lado, Yemen del Sur. La historia de Yemen del Sur es un tanto más complicada que la del norte, puesto que el sur fue colonizado por los británicos, constituyendo la colonia británica de Adén y el protectorado de Adén, que en 1937 fue incorporado a la India británica. Los suryemeníes, organizados en torno al Frente de Liberación Nacional, conquistaron su independencia en 1967 y constituyeron la República Popular de Yemen, que más tarde sería renombrada como la República Democrática Popular de Yemen. He de destacar que la República Democrática Popular de Yemen se consideraba un estado socialista regido por la ideología marxista-leninista y estaba gobernado por el Partido Socialista de Yemen. En este punto de la historia se entremezclaron varias cuestiones políticas y religiosas respecto a Yemen. Yemen del Sur fue aislado por el resto
resto de las repúblicas árabes de la península arábica y no interesaba que este país prosperara, y mucho menos que sus ideas marxistas y laicas se extendieran por el territorio, por lo que, entre los años 60 y 70, fue objeto de varios ataques tanto por parte de Arabia Saudí como por parte de sus vecinos del norte. En cuanto a la cuestión religiosa, tened en cuenta que una parte de los musulmanes de Yemen, como os he dicho antes, pertenecen a la rama del zaidismo del Islam chií, por lo que suponía una razón más para Arabia Saudí para tener bajo control a los yemeníes. Con la degradación del socialismo soviético, fruto de la perestroika y la glasnost, y el comienzo del fin de todo el bloque del este, comenzaron las primeras conversaciones para la unificación de Yemen. Las primeras conversaciones entre los noryemeníes y los suryemeníes comenzaron en 1981. En ese año trazaron las primeras líneas para la futura unificación de la nación. La unificación total de Yemen se produjo en 1990 con el acuerdo de Saná y un mes después se realizó la declaración de unificación, convirtiendo a Ali Abdallah Saleh, entonces presidente de Yemen del Norte, en presidente de todo Yemen, y a Ali Salem al-Beit, secretario general del Partido Socialista de Yemen del Sur, es decir, el máximo mandatario de Yemen del Sur, en vicepresidente y jefe del gobierno del Yemen unificado. Fue tras la unificación de Yemen cuando los hutíes irrumpieron en la escena política del país. Entre 1990 y 1992, los futuros hutíes comenzaron a organizarse en torno a grupos teológicos para estudiar, profundizar y revitalizar el zaidismo, y pronto acabarían creando un movimiento más grande llamado la Juventud Creyente. Los fundadores de este movimiento fueron los hermanos Hutí, Hussein y Mohammed. En cuestión de 2-3 años, el movimiento creó campamentos de verano, ofrecieron conferencias y comenzaron a organizar a los zaidíes de Yemen. Entre las personalidades que participaron en dichas conferencias destaca Hassan Nasrallah, actual secretario general de Hezbollah. El carácter de este movimiento juvenil comenzó a cambiar con la invasión de Irak de 2003, que fue percibido como un ataque del imperialismo estadounidense a un país hermano árabe para favorecer a los sionistas de Israel. En verdad, la guerra de Irak radicalizó enormemente a muchos de los grupos y organizaciones político-religiosas del mundo árabe, y el caso de los hutíes no fue una excepción. Hussein Hutí expuso a los miembros de las juventudes el carácter imperialista, sionista e islamófobo de la invasión de Estados Unidos a Irak, y también expuso la verdadera naturaleza de la guerra contra el terrorismo iniciada por el expresidente George Bush. Fue por aquellos años cuando se difundió el que sería el futuro lema de los hutíes, que dice: Dios es el más grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición para los judíos, victoria para el Islam. La Juventud Creyente comenzó a destacar en Saná, capital de Yemen, y su carácter cada vez más anti-Estados Unidos y antisionista encendió las alarmas dentro del gobierno yemení de Ali Abdallah Saleh. Alrededor de 800 simpatizantes y militantes fueron detenidos por la policía yemení y Hussein Hutí fue llamado a consulta por parte del presidente. Hussein se negó, y estas acciones por parte del gobierno de Yemen fueron interpretadas como una forma de simpatía del régimen de Saleh hacia los enemigos del pueblo árabe. Concretamente, Hussein criticó a Saleh de ser un títere de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí. El rechazo de Hussein Hutí hizo que el presidente ordenara su arresto, pero Hussein respondió llamando a una rebelión de sus seguidores en contra del gobierno. Lo que provocó el llamamiento de Hussein fue su asesinato. Su hermano Abdul Malik al-Hutí le sucedió, y el movimiento que Hussein lideraba adoptó el nombre de Hutí en honor a su líder asesinado. Desde el 2004 hasta el 2010, los hutíes y el gobierno yemení estuvieron enfrentados, y aquí debo destacar que el gobierno recibió apoyo de Arabia Saudí para reprimir y acabar con la insurgencia hutí. Pese a los ataques dirigidos por parte del Estado, los hutíes resistieron y acabaron convirtiéndose en una fuerza militar a tener en cuenta dentro del país. Llegó el 2011 y en ese año se produjo lo que se conoce como la Primavera Árabe, que trastocó el panorama político de muchos países árabes. En el caso concreto de Yemen, los hutíes aprovecharon la inercia de la revolución de colores de Yemen para recrudecer sus acciones en contra del presidente Saleh, que ya llevaba 20 años en el poder, y si tenemos en cuenta Yemen del Norte, el mandato de Saleh se extiende a los 33 años. En aquella situación de polarización política y social, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo irrumpió en la escena para
para calmar la situación y buscar una solución para Yemen. Cabe destacar que este consejo está compuesto por Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, que justamente son rivales políticos y religiosos de los hutíes. En enero de 2012, Saleh dimitió y Abd Rabbu Mansur al-Hadi se convirtió en el nuevo presidente de Yemen. Ahora bien, hay que destacar que los saudíes impusieron su voluntad de que el nuevo gobierno yemení fuera suní y pro-saudí, lo que en verdad no solucionaba absolutamente nada en el país, puesto que para los hutíes esto no fue más que la imposición de los intereses saudíes en la región y un ataque para los zaidíes y chiíes de la nación. Los hutíes también se habían desvinculado de las propuestas del Consejo porque sus propuestas fragmentaban política, económica y religiosamente Yemen. Toda la situación creada a raíz de los sucesos de 2011 permitió a los hutíes ganar influencia entre los yemeníes y para 2014 controlaban varias zonas del país, destacando el control que ejercían en la capital Saná, llegando a poner bajo su poder importantes instituciones administrativas del Estado. Los hutíes, aparte de denunciar la condición de títere saudí del nuevo presidente al-Hadi, también tuvieron que enfrentarse a otros dos nuevos enemigos que fueron Al-Qaeda y Al-Islah, que no eran más que la filial de los hermanos musulmanes en la región, por lo que asociar a los hutíes con estos grupos islamistas es completamente desacertado. El presidente al-Hadi, que era pro-saudí, usó la represión y la ayuda de Arabia Saudí para combatir a los hutíes, pero en 2015 los hutíes tomaron el palacio presidencial y declararon que su comité revolucionario pasaba a ser el nuevo poder del país. Cabe destacar que cuando los hutíes iniciaron su ofensiva para hacerse con el poder, el Estado Islámico protagonizó una serie de atentados suicidas para atacar a partidarios de los hutíes, lo que demuestra el alineamiento de este tipo de grupos terroristas que poco o nada tienen que ver con los hutíes. En marzo de 2015, viendo el auge de los hutíes, los países miembros del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, junto con Marruecos, Egipto, Jordania y Sudán, con el amparo de Estados Unidos, decidieron atacar Yemen, realizando distintos bombardeos en el país e intentando dañar a los hutíes. Pero los ataques aéreos perpetrados por esta coalición no quedó ahí, porque estas acciones fueron seguidas por un bloqueo naval y posteriormente por un despliegue de tropas terrestres en aras de devolver el poder a al-Hadi. En el momento de la intervención saudí en Yemen, la administración de Obama decidió incluir a los hutíes dentro de la lista de organizaciones terroristas, lo que deja entrever que los intereses de Estados Unidos convergían plenamente con los de Arabia Saudí, y la inclusión de los hutíes dentro de esta lista daba legitimidad a Arabia Saudí para atacar a los hutíes dentro del marco de la guerra contra el terrorismo. Pero no preguntéis a Estados Unidos o Arabia Saudí por qué se enfocaron en los hutíes y no tanto en Al-Qaeda o en el Estado Islámico. Lógicamente Arabia Saudí también se justificó diciendo que Irán estaba financiando y apoyando a los hutíes para desestabilizar el país y que la siguiente intención de Irán era reavivar la rivalidad sunita y chií. En este punto, el conflicto se pone un poco más difícil porque los hutíes llegaron a una alianza estratégica con el expresidente Saleh para deponer a al-Hadi. Pero claro, esta alianza no podía ser más que estratégica y temporal, marcado por la intención de deponer a al-Hadi. Con el paso de los años, las diferencias entre los hutíes y las fuerzas partidarias del expresidente Saleh llegaron a ser antagónicas, y Saleh hizo públicas unas declaraciones con las que culpó a los hutíes de la guerra civil en Yemen e hizo un llamamiento a Arabia Saudí para levantar el bloqueo y que le ayudara a recuperar el poder. Estas declaraciones marcaron la ruptura entre los hutíes y Saleh, e incluso estas palabras le costaron la vida. En 2016, el Comité Revolucionario creado por los hutíes se convirtió en el Consejo Político Supremo, que es el órgano supremo ejecutivo de los hutíes y de facto actúa como el gobierno hutí en las zonas yemeníes que están bajo su control. Este consejo también ha hecho intentos de conformarse como un verdadero poder estatal, creando el Gobierno de Salvación Nacional, pero este gobierno solamente es reconocido por Irán y Cuba. La guerra civil de Yemen es una cuestión compleja, en el que se entremezclan cuestiones religiosas, política nacional e intereses geopolíticos. Para complicar un poco más el asunto, en 2017 los yemeníes del sur, concretamente los de la provincia de Adén, constituyeron el Consejo de Transición del Sur, liderado por el Movimiento de Yemen del Sur, que tiene como objetivo independizarse de Yemen y constituir la antigua República Sur Yemení.
yemení. Esta guerra ha sido muy criticada por distintas instituciones internacionales, como por ejemplo Amnistía Internacional, e incluso en 2019 se llegó a declarar la guerra en punto muerto, aunque desde entonces ha habido ciertos movimientos que os mencionaré más adelante. Sí debo destacar que ha habido denuncias por genocidio en el país, pero ¿adivinar qué bando fue acusado de genocidio? No fueron los hutíes los que fueron acusados de llevar a cabo este tipo de acciones horripilantes y terroristas, sino que fue el bando del gobierno prosaudita de Al-Hadi, y sobre todo la misma Arabia Saudí ha sido criticada y denunciada por estos hechos. El desastre humanitario provocado en Yemen incluso ha llevado al gobierno de Estados Unidos, con Biden a la cabeza, a retirar el apoyo a la coalición saudí en la guerra civil yemení. No solo eso, sino que fue el mismo Biden el que en 2021 retiró a los hutíes de la lista de organizaciones terroristas, pero los ha vuelto a incluir ahora con los distintos ataques que vienen realizando los hutíes en el Mar Rojo. Avanzando un poco más en el tiempo, en abril de 2022, las partes involucradas en el conflicto acordaron una tregua que permitió al presidente Al-Hadi transferir el poder presidencial al Consejo de Liderazgo Presidencial, que convirtió a Rashad Alimi en el nuevo presidente del Yemen no controlado por los hutíes. Actualmente, el control de los territorios se encuentra de la siguiente manera. Como lo podéis ver en el mapa, la zona noroccidental del país, que está en verde, está controlado por los hutíes. Lo rojo marca las zonas controladas por el presidente Al-Alimi. La zona suroccidental, esto es, lo que está en amarillo, está bajo control de los separatistas del sur, y si os fijáis bien, hay un pequeño punto blanco en el centro entre los hutíes y los suryemeníes que representa el control que ejerce Al-Qaeda y sus aliados en Yemen. Hasta ahora, las muertes que ha provocado esta cruenta guerra civil ha ascendido a los 377.000 según la ONU, y la situación parece que aún se encuentra lejos de finalizar, puesto que en octubre de 2022 tanto los hutíes como el gobierno de Alimi decidieron poner fin a la tregua y reanudar los combates. Aparte de la guerra civil de Yemen, los hutíes irrumpieron en el panorama internacional tras la última escalada en el conflicto palestino-israelí. Recordad que las primeras acciones de Israel fue bombardear indiscriminadamente Gaza para allanar el camino a una posible invasión de la franja. Antes de que Israel entrara en Gaza, los hutíes amenazaron a Israel y exigieron el cese de las hostilidades contra el pueblo palestino. Los hutíes amenazaron con interceptar, secuestrar y atacar todos los barcos que pasaran por el Mar Rojo y que tenían como objetivo llegar a los puertos israelíes. Israel hizo caso omiso a los hutíes e invadió Gaza, comenzando las batallas con la resistencia palestina. A lo largo de su existencia, los hutíes han demostrado ser coherentes con lo que predican y, efectivamente, comenzaron a interceptar y a atacar barcos que pretendían ir a Israel. Las acciones de los hutíes no han sido ninguna broma, ya que la gran mayoría de navieras han decidido evitar el Mar Rojo y desviar el transporte de contenedores alrededor del Cabo de Buena Esperanza, añadiendo miles de kilómetros a los viajes, aumentando los costos y retrasando las entregas. Lógicamente, las acciones de los hutíes, aparte de afectar al comercio internacional de Israel, también han afectado al comercio internacional en general, puesto que han aumentado los costos del transporte marítimo y el precio del barril de petróleo amenaza con superar los $80 por barril. Pero debo destacar que, lejos de lo que la prensa vende, los hutíes no están por la labor de hundir cualquier barco, sino que ellos han dejado muy claro que atacarán cualquier barco que tenga como objetivo llegar a los puertos de Israel. Pero claro, la intencionalidad de la más media es criminalizar a los palestinos y por extensión a todos sus aliados. Las acciones de los hutíes en el Mar Rojo han sido tan graves para el comercio internacional que incluso las potencias occidentales han tenido que tomar cartas en el asunto. Estados Unidos y Reino Unido han sido los primeros en actuar y bombardearon Yemen para amedrentar a los hutíes. Sin embargo, los hutíes llevan casi 3 décadas resistiendo a distintos enemigos y los bombardeos no son nada nuevo para ellos, y están dispuestos a seguir con sus acciones en el Mar Rojo hasta que Israel cese sus hostilidades contra los palestinos y entre la ayuda humanitaria a Gaza. En las últimas semanas, Estados Unidos ha trabajado junto a sus socios para que más países actúen en contra de los hutíes, y aparte de las sanciones económicas impuestas a los hutíes, una coalición de países liderados por Estados Unidos y Reino Unido han decidido actuar en el Mar Rojo para acabar con las acciones de los hutíes. Estas acciones van a provocar la apertura de un nuevo frente
Occidente y, como no, la escalada del conflicto palestino-israelí a conflicto regional que puede ser un verdadero desastre para los árabes. Los hutíes han sido prácticamente desconocidos para la mayoría del mundo, pero sus acciones en el Mar Rojo han provocado que la prensa occidental les preste atención. En realidad, los hutíes se han convertido en uno de los aliados más importantes de la resistencia palestina y veremos si las acciones de la coalición occidental liderada por Estados Unidos no provoca una guerra regional. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara acerca de Hezbollah o Hamas? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenéis entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!